Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Que estamos enlazados vía Zoom con José Parrales, él es periodista deportivo del portal Gaceta Deportiva desde Ecuador, y vamos a hablar con él sobre la actualidad de la selección ecuatoriana, cómo están de las expectativas en el inicio del Mundial de Qatar 2022, y también vamos a hablar de un equipo importante de Ecuador como Aucas, que ha salido campeón después de muchos años en la Liga Ecuatoriana, y también su clasificación a la Copa Libertadores. ¿Cómo está, José? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal, Alexander? Buenas tardes, buenas noches. Precisamente un gusto poder compartir contigo en tu programa y bueno, listos y predispuestos para poder aquí conversar. Bien, José, las gracias a ti por haber aceptado esta invitación aquí a RCR Deportes. Y primero preguntarte, José, ¿cómo están las expectativas allá sobre la participación, de la selección ecuatoriana, luego de todas esas polémicas que hubo referente a Byron Castillo, si era nacionalizado colombiano, ecuatoriano? ¿Cómo están las expectativas? También sabiendo, que Byron Castillo no va a estar en esta, o no está en esta convocatoria para Qatar 2022. De arranque te menciono que las expectativas continúan altas. Creo que acá en el pueblo ecuatoriano se menciona que se puede clasificar de igual forma, pero analizando un poco la situación con Byron Castillo, creo que igualmente la plantilla un poco dolida. ¿Por qué? Porque como se menciona anteriormente, que es una familia. La selección actualmente es una familia y bueno, uno de sus familiares no va a poder contar o no va a poder estar precisamente en esta cita mundialista. Un jugador importante, un jugador que lo ha demostrado a lo largo de estas eliminatorias y bueno, pues, pero a pesar de eso el grupo está animado, el grupo está comprometido y listo para lo que será este domingo, poder enfrentar al anfitrión que es Qatar y dar un buen resultado, ¿no? Eso es lo que se espera, Eso es lo que se espera y sobre todo lo que va a venir a hacer Ecuador. Ahora, José, también quiero consultarte sobre ese recambio, Este recambio generacional. ¿Crees que se ha dado ese recambio para justamente este mundial o qué crees que faltaría para que se pueda dar? No, el recambio ya está. Si puedes analizar o has visto un poco la plantilla de la selección, actualmente es completamente joven. Sí, podemos ahí analizar un poco desde la zona defensiva, si bien es cierto, desde la portería o incluso en la zona de arriba, en la parte ofensiva, los jugadores o los experimentados en este caso tienen una edad ya pasada los 30 años, pero creo que ya si tú ves, la plantilla es muy joven. Un Piero Hincapié con apenas 20 años, un Moisés Caicedo con 20 años igualmente por ahí. Te puedo mencionar lo de Carlos Grueso, que ya pasa un poco los 25 años, pero si tú analizas el entorno, es un promedio muy interesante y muy bueno, y bueno, creo que va a ser la selección más joven en este mundial. Bien, José. ¿Aló? ¿Sí me escucha, José? Sí, perfecto. Bien, sí, José, es importante saber, que también Ecuador esté trabajando en este recambio generacional que muchas selecciones también lo están haciendo, Muchas selecciones lo están haciendo, están buscando las mejores condiciones para justamente también las eliminatorias que se acercan el próximo año. Ahora, José, también quiero preguntarte del grupo, ¿Cómo ves el grupo que le ha tocado a Ecuador en este mundial? ¿Qué selección crees tú que podría darle quizás pelea, a la selección ecuatoriana en este inicio del mundial? Y sobre todo que Ecuador va a empezar o va a debutar contra el anfitrión, contra Qatar. Sí, correcto. Te digo algo, desde que arrancó o se mencionaba un poco de cómo iba el sorteo y cuál era el grupo de Ecuador, complicado. De arranque, como tú lo acabas de mencionar, con el anfitrión, que no es nada fácil. Incluso no sé si te has podido percatar en algunas noticias que se han suscitado el día de hoy por ahí con un pequeño soborno que se ha estado mencionando por parte de la selección de Qatar. Si bien es cierto, no se ha corroborado, no se ha mencionado que es
verídica la noticia, pero siempre es bueno igualmente irla mencionando. Pero aparte de eso, creo que es un grupo muy complicado. Qatar no es nada fácil, lo ha demostrado en algunos compromisos amistosos que ha desarrollado, incluso con algunas selecciones sudamericanas, y lo ha hecho de muy buena forma. Por ahí viene también Países Bajos, es una selección con jugadores impresionantes, que todos sabemos que la cantidad de jugadores juegan en equipos top del mundo. Por ahí Frankie de Jong, Memphis Depay, por ahí lo que hace también de Ligt en el Bayern. Entonces son jugadores que tú no le puedes dar ninguna chance, ninguna oportunidad, y ahí es donde queremos ver también lo que el profesor Gustavo Alfaro vaya a poder desarrollar en la idea táctica de este equipo. Va a ser muy interesante ver cómo Ecuador, que si bien es cierto en estos últimos partidos comprobatorios no ha demostrado lo más importante del fútbol, que es el gol, y que puede preocupar un poco a la afición ecuatoriana, pero ahí es donde queremos ver ya, donde las papas queman en este mundial, de qué está hecho Ecuador, y si bien es cierto, vaya a poder superar lo que realizó en Alemania 2006, que fue clasificarse a octavos de final, mi estimado Alexander. Ahora, José, también está Senegal, ¿no? ¿Cómo ven a Senegal allá? También es uno de una selección fuerte, ¿no? Pero digamos que en sí el grupo A, el grupo donde está Ecuador, es algo complicado. Claro, no es imposible conseguir los resultados, pero vamos a ver qué es lo que hace el profesor Gustavo Alfaro y qué piezas pone, ¿no? Sobre todo en el primer partido, que siempre es importante tener un buen resultado en el partido debut. Sí, correcto, como lo mencionaba, Senegal, me había olvidado también, ¿no? Senegal también es una de las selecciones fuertes que tiene este grupo, incluso una lamentable noticia por ahí que se ha estado circulando de que no podrán contar con su estrella, en este caso Sadio Mané, pero si bien es cierto, igual Senegal es muy fuerte en todas sus líneas, por eso vuelvo y te repito, va a estar muy interesante lo que Gustavo Alfaro vaya a poner de 11, vaya a utilizar en el campo de juego para ver cómo poder afrontar estos partidos complicados. Ya, entonces, el 11 titular lo hemos visto, lo hemos conocido, pero si hablamos hoy por hoy, algunos jugadores han pasado por un gran momento. Por ejemplo, acá hay una duda de quién debe ser el portero titular, si debe ser Alexander Domínguez o incluso puede ser Hernán Galíndez, sabiendo lo que ha demostrado incluso en las dos últimas finales con Sociedad Deportiva Aucas, que es el actual campeón del fútbol ecuatoriano. Entonces, por ahí hay algunas piezas, pero no tanto como para poder desarmar el 11 que hemos visto desde las eliminatorias, desde los partidos comprobatorios, e incluso lo que podamos ver el día domingo contra Qatar, mi estimado Alexander. Así es, José. Y justamente ya cambiando un poco de tema, ¿no? De hablar de la selección, un poco de Ecuador. Yo también te quiero hacer una consulta y es algo que fue con esta decisión del TAS, ¿no? De haberle quitado los puntos o empezar con 3 puntos en las próximas eliminatorias a la selección ecuatoriana. ¿Cómo lo han tomado ustedes esta decisión de la quita de 3 puntos que en el papel podría ser perjudicial para lo que también se viene, ¿no? Para las eliminatorias del próximo año y la clasificación al Mundial del año 2026? ¿Con qué se quedan luego de esta decisión del TAS? No, te digo, golpeados. Te puedo mencionar un poco golpeados, e incluso un poco molestos porque arrancar una eliminatoria ya sabiendo que tienes -3, así hagas un gran partido al inicio, es un poco complicado, ¿no? Pero tranquilos, lo hemos tomado, incluso se lo ha tomado un poco tranquilo, porque también recordarte que las próximas eliminatorias o incluso el próximo mundial se ha aumentado la cantidad de cupos, ¿no? Incluso aquí en nuestro continente, aquí en Sudamérica, pues tiene un cupo más o un cupo y medio más para las próximas eliminatorias. Entonces lo hemos tomado tranquilo, igual con la serenidad del caso, que sabemos que perder 3 puntos no es emocionante ni bueno, pero sabiendo que se puede recuperar, perdón, y tratar de realizar una muy buena eliminatoria para las próximas, para el próximo mundial. Y sobre todo que siempre, ¿no? Las eliminatorias sudamericanas son muy peleadas y creo que van a hacerlas más aún, que tienen un cupo más, ¿no? Un cupo y medio más para poder llegar al próximo Mundial del año 2026. Bien, José, ahora también te quiero preguntar, ya salir un poco del lado de Ecuador y de este tema de Byron Castillo. Hay algo importante que uno de los clubes o equipos de Ecuador
no ha hecho, ¿no? Y es Aucas. Aucas ha conseguido el campeonato, si mal no me equivoco, luego de muchísimo tiempo, ¿no? Ha conseguido el campeonato y el derecho de participar en la próxima Copa Libertadores de América. Coméntanos cuál es la expectativa también, ¿no? De todo el hincha de Aucas, luego de haber conseguido un campeonato nacional después de muchos años y más aún esta clasificación importante, ¿no? Que tiene Aucas en Copa Libertadores. Sí, acá en la sierra, completamente que es Orundio, la Sociedad Deportiva Aucas, fue una fiesta total, te puedo mencionar. Fue una fiesta total, los hinchas de Sociedad Deportiva Aucas contentos, emocionados, incluso te puedo mencionar que antes de que el partido se disputara en Quito, ya se hacían campeones, ya estaban celebrando su primer título en su historia, te digo. Luego de 77 años, un título nacional, clasificarse por primera vez a una Copa Libertadores, imagínate, entonces se siente la emoción de ellos, se siente la razón por la cual han estado esperando esto. Incluso aquí en Ecuador se han estado realizando algunos pequeños reportajes con hinchas de cierta edad que impresiona escucharlos. Entonces, tú ya más o menos te imaginarás la cantidad de emociones, la cantidad de sentimientos que se han suscitado aquí en la sierra ecuatoriana. Pero te digo, vamos a ver y también tenemos esa expectativa de cuál será, primero, la campaña de Sociedad Deportiva Aucas para el próximo año. ¿Cómo se van a tratar de reforzar? Porque sabemos que competir en una Copa Libertadores no es fácil, arrancando por ahí. Segundo, vamos a ver con quiénes de sus refuerzos o quiénes de sus elementos con los que cuenta hoy va a poder renovar y tratar de que César Farías pueda armar un gran plantel para la próxima temporada. Igual hay muchas expectativas con Sociedad Deportiva Aucas. Y me has quitado un nombre de la boca, José, y es César Farías, ¿no? César Farías, que en su momento no le fue bien con la selección boliviana, no tuvo una buena participación con Bolivia, y es César Farías quien hace, o es la persona que hace que Aucas salga campeón luego de 70 años en Ecuador, en la primera división. Y esto ya te habla de un trabajo importante, un trabajo serio, ¿no? También de César Farías, cosas que no lo vimos en la selección boliviana, por ejemplo. Sí, fue muy bueno. El recambio que hizo César Farías al momento de llegar a Sociedad Deportiva Aucas fue muy bueno, fue interesante. Incluso acá los medios ecuatorianos pensaban que este Aucas iba a tratar de salvar, por ejemplo, categoría o incluso a tratar de meterse a una Copa Sudamericana. Nadie se imaginó que César Farías iba a hacer ese recambio tan importante como para poder alzar los ánimos de los jugadores y tratar de pelear el título. Arrancaron una segunda etapa impresionante, ya siendo invictos del fútbol ecuatoriano, porque apenas llegó César Farías, su primera victoria, si bien es cierto fue complicada, pero su primera victoria luego se dieron partidos importantes de Aucas que los pudo sacar a favor de ellos, y te digo algo, le cambió completamente la cara a este equipo. Fue muy bueno, fue interesante y fue la boca de los periodistas acá en Ecuador, César Farías, del gran cambio que hizo. Por ahí también mencionarte que el anterior técnico no contaba tanto con Roberto Ordóñez, el técnico Vidoglio, que era el ex técnico en ese caso de Aucas, que lastimosamente no le fue tan bien e incluso lo dejó un jugador tan importante como lo fue Roberto Ordóñez para este Aucas quedar campeón en las reservas. Imagínate, llega César Farías, lo saca de ahí, quiere contar con él y qué tanto le sumó para la plantilla. Entonces, de ahí habla lo importante que fue anímicamente, cómo llegó a los jugadores y cómo los animó para llegar a ese campeonato. Ahora, José, hay algunos rumores quizás de algunos refuerzos que pueda tener Aucas. ¿Se está hablando de eso o todavía por el momento no se habla de refuerzos, de nuevas caras que vayan a llegar al club para justamente la participación no solamente de la Copa Libertadores del próximo año, ¿no? Sino también la participación de la misma Liga Ecuatoriana del próximo año? Sí, correcto. A ver, por el momento no se ha hablado tanto de cómo Sociedad Deportiva Aucas se vaya a reforzar. Lo que sí se ha mencionado es que van a haber algunas bajas. Por ejemplo, en las líneas de centrales, por ahí se menciona que Ricardo Ade, el haitiano, pues
va a ser uno de los jugadores que vaya a reforzar Liga de Quito, que es otro de los equipos de la Sierra que se quiere reforzar, y también lo quieren a Richard Mina. Antes de reforzarse se menciona cómo ya equipos de acá mismo del país tratan de desarmar a este Aucas. Es lo que te puedo mencionar por el momento en fichaje o por ahí en algunos rumores que se ha estado suscitando con el equipo oriental, mi estimado Alexander. Bien, José, es importante, ¿no? Saber que un equipo tan importante también como Aucas y que está logrando tener mucha más importancia en la liga ecuatoriana haya conseguido este título, ¿no? Después de muchos años, como nos mencionas, 70 años por ahí, ¿no? Que Aucas ha conseguido este título, y ojalá que no sea el único, ¿no? Y ojalá que no sea el único y que ahora sí comience un trabajo más serio, más dedicado, y obviamente darle las herramientas a César Farías para que siga por este camino, ¿no? Y una de las cosas, creo yo, y creo que vamos a coincidir en esto, José, es que los equipos de todos los países se tienen que preparar bien para dejar en alto y representar bien al país en la Copa Libertadores. Sí, sí, correcto. Y te digo algo, para comenzar eso, creo que se empieza desde el directorio, desde ahí. Desde ahí se empieza a tratar de planificar cómo será la próxima temporada, tratar de ver qué nombres contar, con qué nombres no se puede contar. Entonces todo va a depender del directorio deportivo, cómo vayan a tratar de dialogar con César Farías para poder armar un gran plantel, un equipo completamente competitivo, porque como tú lo acabas de mencionar, si bien es cierto, Aucas ha sido uno de los equipos grandes escondidos, hoy por hoy, ya siendo campeón del fútbol ecuatoriano, tiene esa obligación, y no solo por el fútbol ecuatoriano, sino por su hinchada, porque ya saben que Aucas es un equipo grande también del fútbol ecuatoriano por todo lo que ha conseguido, por todo lo que ha demostrado y por lo que pelea de ahora en adelante, mi estimado Alexander. Bien, José, yo te agradezco por haber estado aquí el día de hoy hablando de todo un poco, ¿no? De la selección ecuatoriana, de las expectativas que hay para el debut este domingo ante Qatar, el país anfitrión. Luego hablar un poco de lo que se siente allá en Ecuador luego de esta decisión del TAS y lo de Byron Castillo, que fue muy polémico ciertamente, pero ya la decisión está hecha de parte de TAS, y también lo de lo que acaba de conseguir Aucas, ¿no? Siendo campeón luego de más de 70 años en la Liga Ecuatoriana, y claro está la clasificación correspondiente a la próxima Copa Libertadores. José, muchísimas gracias, espero que no sea la última ni la primera vez de seguir hablando, ¿no? Y más ahora, vamos a estar seguramente más conectados para seguir a Ecuador y a todos, obviamente, las selecciones sudamericanas que están participando en Qatar 2022. Muchas gracias por haber aceptado, José, la entrevista. No, muchísimas gracias a ti, amigo, gracias por la invitación, un gusto poder compartir y dialogar, siempre, tú sabes, me encanta hablar de estos temas, tratar de informar también cómo está el fútbol ecuatoriano, cómo va evolucionando también, que es importante también mencionarlos en otros lados, ¿no? Encantado, y usted me menciona cuando desee dialogar de nuevo. Listo, José, un fuerte abrazo y todos los éxitos para Ecuador en el día domingo en su debut contra Qatar. Un fuerte abrazo. Bien, amigos, ha sido José Parrales, periodista deportivo del portal Gaceta Deportiva desde Ecuador. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.